Hola, ¿cómo están, apreciados amigos y hermanos? Qué alegría y qué bendición saludarlos ahora con una nueva lección. Estamos ya comenzando esta aventura con este nuevo trimestre que titula La verdad presente en Deuteronomio. Y hoy hablaremos acerca de la lección número 1 que titula Preámbulo de Deuteronomio. Este bosquejo ha sido preparado para el 2 de octubre. Y si tú quieres usar estas diapositivas para hacer el repaso, para compartirlo allí con tu iglesia, puedes descargar estas diapositivas en la descripción de este video. Allí te dejo el link para que puedas hacerlo. Muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a hacerlo con una oración. Allí donde estás, por favor, acompáñame. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre Santo por regalarnos este privilegio de compartir tu palabra y también de prepararnos, Señor, que a través de esta lección podamos entender un poquito más de la verdad presente que es necesario compartirla en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con el versículo para memorizar. Miren, este versículo es muy interesante y aquí nos podríamos detener mucho tiempo. Miren, primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hoy en día hay muchas personas que cuestionan a Dios y dicen ¿por qué hay tanta maldad y por qué hay tanto sufrimiento y por qué hay tantas cosas que suceden en el mundo? Entonces, cuando alguien no ha conocido a Dios y no ha conocido el contexto de lo que Dios en realidad significa en la vida de cada uno y cómo Él ha actuado a través de toda la historia de la humanidad para redimir al ser humano, simplemente dirá que Dios no es amor. Y dicho de paso, aquel que asevera que cree en Dios, pero no actúa con amor, entonces simplemente diremos que no conoce a Dios. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tres palabras claves: el que no ama, conocer, saber quién es Dios, cómo actúa en mi vida, cómo qué ha hecho este Dios para ayudarme a la salvación, o para ayudarme a llegar a la salvación. ¿Y por qué? Porque realmente es necesario que nosotros entendamos el contexto de este versículo. Ahora, vamos a hacernos una pregunta entre todos nosotros. Seguramente tú ya has padecido alguna cosa de pequeño, te has caído, o tal vez, no, me imagino que en algún momento te mordió un perro, no sé, algo por el estilo. Entonces la pregunta es: ¿cuánto aprecias los consejos de alguien mayor? Alguien mayor siempre te va a hablar con experiencia y tú a veces puedes hasta escuchar y como dice aquella frase de entrarte por un oído y salirte por el otro, ¿verdad? Entonces uno es libre de poder escuchar y aceptar los consejos, pero tengamos en cuenta que los consejos de los mayores siempre serán buenos y tienen un porqué, porque ellos ya vivieron y pasaron por lo mismo. Ahora, el libro de Deuteronomio funciona de una manera similar, ya que este libro es un recuento o es un recordatorio de todas las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo éste lo había guiado. La segunda pregunta que debemos de hacernos es: ¿te gusta escuchar las historias de tus abuelos? Seguramente sí. Y todas las historias de los abuelos y de las personas mayores son muy interesantes y sin duda alguna nos hemos quedado emocionados escuchando estas historias. Y algo similar también ocurre en este libro, ya que Moisés va contando y diciendo cómo y de qué manera Dios sacó a este pueblo, lo guió y lo enseñó cuando ya este pueblo estaba a punto de ingresar a la tierra prometida. Entonces, este libro de Deuteronomio funciona más o menos así. Es como una persona mayor que va a aconsejar a un pueblo joven, una generación nueva, para que ésta pueda ser prevenida y poder no cometer los mismos errores que sus antepasados. Entonces, el día domingo hablamos acerca de amar y ser amado. El versículo que leímos hace un momento nos hablaba acerca de que Dios es amor, que Dios siendo amor, Él necesita y requiere que nosotros lo amemos también. Y Él no busca una adoración superficial, sino Él busca que aquel que lo ame, que lo adore, lo haga porque realmente lo siente.
Él pudo haber creado robots y demás máquinas que lo adoren y que hagan lo que Él quiere que hagan, ¿no? Pero eso no pasó porque Dios, al ser amor, tuvo que plasmar ese amor y lo hizo en la creación del universo y obviamente del ser humano. Entonces, incluso al crear las potestades angelicales y los seres angelicales, Él los hizo libres. Y Él, al hacerlos libres, también les dio la potestad de que ellos tomasen su decisión, obviamente. Los hizo por amor y los hizo libres. Y si hablamos nosotros ahora de uno que fue libre y que tomó una decisión equivocada, estamos hablando de Lucifer. Y muchas personas, o mejor dicho, es necesario que nosotros entendamos el contexto de lo que pasa hoy en día y que realmente entendamos de que todo lo que pasa es a razón de la libertad que tiene el ser humano. Y dicho de paso, esa libertad que no saben usar muy bien. Entonces vamos a buscar en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28, los versículos 12 y 17. Pero vamos a detenernos especialmente vamos a leer especialmente los versículos 14 en adelante. Dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, cuando Dios crea a todo lo que existe, incluso a las potestades angelicales, las crea libres y requiere que nosotros lo amemos por amor. Mejor dicho, lo adoremos por amor. Incluso tenemos la decisión de finalmente hacerlo o no hacerlo, porque somos libres. Y obviamente si nosotros hablamos de los ejemplos que la Biblia presenta a raíz de estas decisiones y esta libertad que Dios dio, hablaremos de Adán, también hablaremos de los antediluvianos, de Noé, del diluvio y también de la Torre de Babel, que muy enfáticamente presenta la lección de escuela sabática. Entonces, este día, el lunes, justamente habló de eso y tituló La caída y el diluvio. Y vamos a leer entonces Génesis capítulo 2, versículo 16. Este capítulo es muy interesante que nosotros leamos porque aquí encontraremos lo que queremos compartir con ustedes. Dice así el versículo número 16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Miren que les da esa libertad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ellos tenían esa decisión. Y la pregunta a veces de las personas es: ¿pero por qué Dios colocó ese árbol? Él pudo haberlos quitado y haber hecho que nunca pasase eso, o simplemente no poner ahí ningún árbol. Pero aquí el punto central es de que Dios puso ese árbol porque no quería que el ser humano lo adorase, o mejor dicho, no quería que este ser humano ignorase esta realidad de que ellos tenían que ser fieles a pesar de que las tentaciones estaban allí. Pero lamentablemente tomaron esa decisión. La serpiente que había estado un día en el cielo, que era Lucifer, descendió y bueno, finalmente se encontró allí en la cena de Adán y Eva y terminó tentando y terminó engañando, y esta pareja terminó yendo en contra de los preceptos divinos, desobedeciendo a Dios. Tuvieron esa libertad, pero no la supieron aprovechar. Y lo mismo pasó ahora en el contexto del diluvio. Miren, notemos que Noé pudo haber también desobedecido como el mundo antediluviano. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo número... vamos a leer el capítulo número 7, ¿okay? Capítulo 7 de Génesis. Los versículos, en este caso, 5, el 5 dice lo siguiente: Él hizo, o mejor dicho, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
Entonces Noé pudo haber desobedecido porque él era libre y en aquel entonces habían antediluvianos, habían personas que eran inclinadas totalmente al mal. Él pudo haber seguido esa línea también, pero él tuvo esa libertad y él usó esa libertad de la mejor manera e hizo lo que Jehová le había mandado, conforme a todo lo que le había mandado, dice el texto. Entonces, notemos que la libertad siempre estuvo allí, la elección es nuestra. Y más adelante, cuando ya Dios volvió a comenzar con la familia de Noé, también el mundo empezó a repoblarse y el ser humano volvió a tener esa decisión, esa libertad, pero ellos no supieron usar esa libertad. Terminaron construyendo una torre, la Torre de Babel, en el capítulo número 11, y esta Torre de Babel con la intención de desafiar a Dios. Ellos querían alcanzar, porque ellos decían, miren, no vaya a ser que pase lo mismo, entonces vamos a estar preparados, vamos a construir una torre y si pasa esto, entonces no va a pasar nada aquí, como por decir así, vamos a burlarnos de Dios. Si Él manda un diluvio, no se preocupen, vamos a construir una torre que supere ese diluvio y que no nos pase nada. Entonces ellos desafiaron, tuvieron esa libertad. Y hoy en día, el día martes, tituló El llamado de Abraham. Cuando nosotros ahora entendemos de que el ser humano tuvo esa libertad, también tenemos que entender de que dentro de todo lo que pasó hasta nuestro tiempo, sigue existiendo esa libertad. Y que Dios, a través de las edades, hizo provisión para que el ser humano se salve. Él pudo haber terminado ya con toda la existencia, pero eso hubiera ocasionado que en el gran conflicto se le diese potestades, o mejor dicho, el enemigo un día, mejor voy a decir lo siguiente, un día el enemigo dijo de que Dios era injusto y él quería provocar, o mejor dicho, provocó y quería probar eso, y llenó a todo el cielo, llenó a todos los ángeles y empezó a dar discursos y empezó a llenar de ideas a los ángeles. Y es ahí que Dios dijo, él pudo haber dicho, mira, tú eres un revoltoso y aquí se acabó todo. Lo destruía y podía hacerlo porque él es Dios. Pero en última instancia, si él hacía eso, estaría demostrando o hubiese demostrado que realmente era cierto lo que él decía. Pero él tuvo provisión para todas las edades, incluso hasta nuestro tiempo, para demostrar que eso no es así. Y él dio la salvación, él dio la oportunidad al ser humano y tuvo esperanza y la tiene hasta ahora para que pueda salvar a todos ellos. Y él espera que tú puedas aceptar esa libertad y puedas usarla de la mejor manera. Miren, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, nos habla de Abraham. El llamado que Dios le hace a Abraham, el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Dios un día hace una promesa a Abraham que viene a cumplir luego. Si nosotros ahora leemos en el Nuevo Testamento el libro de Hechos, capítulo 7, nos encontraremos con el discurso que hizo Esteban. Y él dijo en el versículo 33, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Él estaba citando lo que pasó en el libro de Éxodo. Pero él estaba dando este discurso para ahora a este pueblo que entendiera que ese mismo Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, con Jacob, con Moisés, ahora también está con nosotros. Y esta promesa se cumple en el Señor Jesucristo. Porque Él es la salvación. Por la fe en Jesucristo nosotros ahora seremos salvos y somos salvos si creemos en Él. Entonces, cuando vemos este contexto de la humanidad y del gran conflicto, tenemos que entender de que Dios hizo provisión para salvarnos. De que Dios, en otras palabras, no es el malo de la película como muchos lo pintan. Y hoy en día podemos ver películas y series y demás cosas donde pintan a un Dios como que superficial, pedante, que hace lo que le da la gana. Y no es así. Dios se preocupó hasta de lo más mínimo. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarte y es necesario que tú tomes esa decisión. Entonces, el día miércoles hablamos del pacto de Sinaí. Es interesante que Moisés un día
ya para ingresar, él tenía que enviar a Josué y a los demás, ¿verdad? Cuando él iba a llamar a este pueblo, que era joven, él iba a mandar a los espías para ver esta tierra prometida. Y él un día se paró y empezó a hablar al pueblo de Dios. Y les empezó a contar todo lo que Dios había hecho. Pero también es interesante que si nosotros recordamos lo que pasó con el pueblo de Dios, recordaremos un pueblo que decía con las palabras amarlo, pero con las acciones hacían otra cosa. Vamos a leer Éxodo, capítulo número 19, versículos número 4 al 8. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas. Miren que es una manera muy interesante de decir de que Dios hizo maravillas, todas las plagas, el hecho de que los sacó, los sustentó en el desierto, hizo maravillas. Y miren lo que dice el versículo 4. Vosotros visteis... Continuamos con el versículo 4. Y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué buscaba el Señor de nosotros? Que seamos sacerdotes, intercesores, que oremos y que velemos también por aquellos que no conocen el Evangelio. Pero curiosamente, ya en el capítulo 20, después de que Dios da los mandamientos de Dios, este pueblo dijo: sí, Señor, te vamos a servir. Pero más adelante ellos construyen un becerro de oro. Muy curioso. Entonces el ser humano muchas veces con las palabras dicen amar y adorar, pero con su libertad y con la libertad que Dios nos ha dado, terminan dándose la vuelta y olvidándose de sus palabras. Entonces esto es necesario que nosotros entendamos, de que necesitamos honrarlo con las palabras y con las acciones. De que dentro de este gran conflicto y dentro del contexto de la salvación y la redención humana, el ser humano siempre ha tenido la decisión de poder seguir sus preceptos, de ser este reino, este real sacerdocio, o de simplemente no hacerlo. Y sabemos que el pueblo de Israel tomó las decisiones equivocadas. El jueves, la lección de escuela sabática habló de apostasía y castigo. Y si hoy en día el pueblo y la humanidad entera padece sufrimientos, padece dolor, tanta gente que después de haber cometido delitos y haber cometido cosas muy malvadas y terribles, se arrepienten, pero ya las cosas están hechas. Las consecuencias muchas veces se resumen en el castigo. Y ese castigo no viene de la mano de Dios. O sea, no es de que Dios te castiga porque tú eres malvado. Y a veces incluso esa frase que Dios te castiga es algo muy, muy humano. Pero en realidad Dios no castiga. Aquellos que ocasionan eso somos nosotros mismos por el hecho de que somos libres. Y que en esa libertad lamentablemente no sabemos usarla. Y en esa libertad terminamos tomando decisiones equivocadas. Vamos a leer lo que dice aquí el comentario. El pueblo que había jurado ser fiel al Dios verdadero falló una y otra vez en los requerimientos de guardar la ley de Dios. Buscando hacer siempre lo que creyeron correcto, se perdieron y recibieron sus consecuencias. Un pueblo autosuficiente. Mientras Moisés estaba allí en el monte del Sinaí recibiendo los mandamientos, este pueblo dijo: no, miren, mejor creo que ya muerto. Mejor hagamos lo que nosotros creemos conveniente y levantemos un becerro y terminemos adorándolo porque nosotros creemos que es así. Siempre estuvo la libertad del ser humano de escoger lo que mejor le pasó o le pareciera. Y lamentablemente sabemos que el ser humano está ciego, está sordo, no puede entender. Pero tenemos la palabra divina, la palabra de Dios que nos ayuda a guiarnos. Elena Harmon de White, ella dice algo muy interesante en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 344 y 345. Vamos a leerlo. Dice: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. O sea, Él quiere salvarnos. Ahora, de eso a que nosotros querramos y aceptemos, hay mucho tramo.
Y es una decisión, somos libres. Entonces ahí en verde está escrito también, esté preparado, o mejor dicho, esté preparado o no, como para nosotros, tendrá que afrontarla, y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. O sea que es algo que va a pasar sí o sí, y que nadie va a poder excluirse de esto. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. O sea que habrá esa decisión. Algunos dirán, miren, voy a servir a Dios porque así dice su palabra. Y algunos dirán, miren, no, yo creo que es así. Yo creo que esto podría, mira, los que están diciendo y están hablando de la religión, de la conciencia, dicen que esto es así, que puede funcionar este mundo y van a tratar de unir a todas las naciones. Y ellos dirán, creo que esto es así, pero no lo harán porque la palabra de Dios dice, sino porque seguirán su propia libertad y, en otras palabras, sus propios caminos. Esto es lo complicado. Pero ¿cuáles serán aquellos que realmente estén o tomen la decisión correcta? Miren lo que dice también aquí. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien, será para ellos como la sombra de un gran peñasco en la tierra desierta. Entonces la confianza del ser humano se va a ver atacada, va a haber incertidumbre. Y ahí algunos dirán, yo voy a hacer esto, pero no hagas lo que tú quieras hacer, haz lo que dice la palabra de Dios. Solo eso, haz lo que dice Dios, lo que está escrito ya en su palabra. Apreciados hermanos, ¿qué aprendimos esta semana? Primeramente, necesitamos entender el contexto de la gran historia y el contexto del gran conflicto, por supuesto. Dios es un Dios que nos hizo libres. Está en nosotros encontrar la respuesta correcta que está escrita en la Biblia, o simplemente hacer lo que mejor nos parezca. Y segundo, hoy tenemos la oportunidad de servir al Dios vivo por amor, al verdadero Dios, al Dios creador, y la verdad presente es esa: adorad a aquel que hizo el mar, el cielo, las fuentes de las aguas y todo lo que existe, al Dios creador. Tenemos ese privilegio de poder predicar este mensaje en estos tiempos. Ahora, vamos a ponernos manos a la obra entonces. Reflexiona acerca de todo lo que haces y pregúntate, ¿realmente lo haces por amor? Entonces, este sábado, sé el ejemplo sirviendo por amor en el culto y cada día en comunión diaria. Miren, si alguien te dice, lee tu Biblia todos los días, si alguien te dice, ora, ya escuchaste muchas veces eso. Hay personas que a veces lo toman a broma, pero realmente leer la Biblia todos los días, estudiarla, escudriñarla, revisar el folleto de escuela sabática, orar todos los días, compartir el evangelio, hará que ya no camines en tus propios o en tu propio camino, ya no camines en tu propia voluntad, sino camines en la voluntad de aquel que nos llamó para ser sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos el evangelio a todas las naciones. Esta es la verdad presente: adorad a aquel que hizo todo lo que existe en este mundo. Recordemos el versículo para memorizar de esta semana, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora logras entender que Dios es amor. Ahora logras entender que Él ha previsto la salvación para ti. Yo quiero terminar este repaso de la lección con este versículo que me encanta. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres prepararte para compartir esta verdad presente y aprenderla en el libro de Deuteronomio? Acompáñame en oración. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por ayudarnos a entender un poquito más acerca de la verdad presente. Gracias porque a través de este repaso, Señor,
Tanto el que habla como el que escucha son beneficiados por tu santa dirección. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, a poder compartir este evangelio, esta verdad presente. Que sea plasmada en nuestra vida y que todo lo que hagamos, Señor, sea por amor. Ayúdanos a levantarnos en la mañana temprano, estudiar tu palabra, disfrutarla. Pedir, Señor, que nuestros corazones sean transformados a tu voluntad. Pero sobre todo, Padre Santo, ayúdanos a elegir bien, porque tú nos has hecho libres. Incluso durante este día y durante todos los días tendremos la libertad de entregarte nuestras vidas o hacer lo que mejor nos parezca. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión de seguirte a ti únicamente. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho, apreciado hermano y hermana que ves este material. Si has llegado hasta aquí del video, por favor te invito a que puedas compartir este material y que también puedas allí en tu iglesia, en tu escuela, en el repaso de la lección de escuela sabática, compartir también este material. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.